Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es sobre el hablar en lenguas. En Pentecostés, cuando los discípulos declararon la grandeza de Dios en lenguas que ellos nunca habían ni estudiado ni aprendido. Esto es lo que sucedió en Pentecostés, ¿no es cierto? Los discípulos proclamaron la grandeza de Dios en cierto tipo de idiomas y de lenguas que ellos no habían aprendido, que ellos no habían estudiado. En ese momento, una nueva experiencia, una experiencia cambiadora de vida, se había iniciado. Hasta ese momento, en toda la Biblia, ustedes no van a encontrar ningún tipo de evidencia respecto de este don en particular. Ese don en particular, ¿no es cierto?, se manifiesta en el día de Pentecostés. El Espíritu invisible, nuestro ayudador personal, se había manifestado a través de los discípulos de una forma dinámica, una forma especial, que los conectó, que los unió a Dios y generó unidad también entre ellos e hizo que la conciencia acerca de Jesús fuera dinámicamente real. O sea, si bien había una conciencia acerca de Jesús, ahora esta se convirtió en algo completamente real y dinámico. Este es un milagro. ¿Por qué? Porque no toda la gente tiene lenguas. Si no, en toda la antigüedad los santos, los profetas hubieran tenido lenguas. No los tienen todos, no tienen todos. Este es un milagro, este es el milagro de hablar en lenguas, y fue mucho más que una señal visible o una señal de confirmación. De una forma maravillosa, hablar o orar en lenguas combinó el acto de la iniciación en el bautismo del Espíritu Santo, que tampoco se había experimentado hasta ese día. Nadie lo había experimentado, nadie había vivido la experiencia de tener el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, así como inicia el tema del bautismo del Espíritu Santo y lo aúna a la participación de las personas. Antiguamente, cuando Dios quería hablar a la gente, usaba un profeta. Ungía al profeta y el profeta hablaba de parte de Dios, punto. Pero ahora, con el don de lenguas, cualquier creyente podría ser utilizado para hablarle a la iglesia. Acabamos de hablar un poco acerca de Pentecostés, ¿cierto? Y un poco a manera de recordar, Pentecostés, sinónimo, ¿no es cierto?, del viento y el fuego concomitantes. Pero es importante que nosotros veamos las razones para que se dé esa inusual manifestación de hablar en lenguas, completamente desconocida, completamente nueva, va acompañada, ¿no es cierto?, en paralelo con la primera experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, tiene que haber algún tipo de razón para que ésta se haya suscitado de esta manera, para que ésta se haya desarrollado tal cual se desarrolló, y es bueno que los hijos de Dios auscultemos el tema y tengamos un conocimiento bastante pormenorizado de él. Las personas deberían enfocarse en la búsqueda de tener un encuentro con Dios. Todos aquellos que están interesados en conocer más de Dios, aquellos que están interesados en conocer acerca de Dios, deberían preocuparse, deberían estar enfocados en buscar tener ese encuentro con Dios, ese que los va a cambiar. Más que buscar a Dios por los dones, yo creo que habría que buscar a Dios por lo que Dios es y conocer
y conocer su manera de pensar, conocer su mente, conocer, ¿no es cierto?, sus atributos, conocer su naturaleza para agradarle a Él. Amén. Entonces, nosotros deberíamos buscar, antes que buscar el bautismo del Espíritu Santo, deberíamos buscar al que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, esa es una cosa muy importante. Mucho creyente que busca los dones, pero no busca al dador de los dones. Y en esto hay que tener muy clara la idea. Así que la búsqueda nuestra debería ser por tener un encuentro con Cristo, con el poderoso bautizador en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empezando de los pecadores necesitan tener un encuentro con Jesús, porque Jesús es el Salvador. Primero, los enfermos necesitan tener un encuentro con Jesús, porque Jesús es el sanador. Y cada uno de los discípulos necesita tener un encuentro con Jesús, porque Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, si empezamos a ver las necesidades de la gente pueden ser absueltas a través de tener un encuentro con Jesús, porque Él tiene respuestas a nuestras necesidades. Amén. Hablar en lenguas es una dinámica y emocionante herramienta espiritual en la vida del creyente, la cual está alumbrando y transformando. Y siendo esta una experiencia diaria y continua, es una herramienta de edificación. El hablar en lenguas no se supone que vaya a sustituir o reemplazar las responsabilidades normales de un cristiano, ni tampoco va a minimizar la importancia de estudiar la palabra de Dios. No tiene nada que ver con ello. Pero lo que sí estamos seguros que el orar en lenguas va a hacer es que va a realzar y va a avivar todas las cosas buenas que Dios ya ha puesto en tu vida. Entonces, tengámoslo claro, el don de lenguas no nos exime de hacer todo lo que tengamos que hacer, no nos exime de orar, no nos exime, ¿no es cierto?, de buscar el rostro de Dios, no nos exime de aprender la palabra, de comprenderla, de aplicarla. No nos exime de eso. No nos dice no estudies la Biblia, en lo absoluto. Lo que sí hace, pero, es realzar y avivar todas las cosas buenas que Dios ya están, las cosas buenas que de Dios que ya están en tu vida. Entonces, es bueno decir que hablar en lenguas es la habilidad que a través de la inspiración del Espíritu Santo nos permite hablar en un idioma que no ha sido aprendido por medios naturales. ¿Ok? No, porque alguien va al CBA y aprende, ¿no es cierto?, inglés con el tiempo. Otro va a la Alianza Francesa y aprende francés, ¿no es cierto?, con el tiempo. Otros van al Instituto Boliviano Brasilero y aprende portugués brasilero allá con el tiempo. Entonces debe estar claro para nosotros que hablar en lenguas es la habilidad que a través del Espíritu Santo nos permite hablar en un idioma que no ha sido aprendido por medios naturales. Algunas veces las palabras son reconocidas como un idioma específico. Particularmente es un lenguaje espiritual para un relacionamiento devocional con Dios a través de la oración. ¿Ok? Particularmente es eso. Y uno cuyo uso necesita la habilitación del Espíritu Santo. En otras palabras, si no tienes el bautizo del Espíritu Santo, no puedes tener el don de lenguas. ¿Ok? Necesitas esa habilitación. Entonces, podemos decir que generalmente existen cuatro maneras en cómo Dios usa el don de lenguas cristiano. A ver, señalemos esas cuatro maneras. Primero, pasa como una evidencia espontánea de que el Espíritu Santo mora en ti. Esa es la primera
¿cómo te puedo decir? La primera manera en cómo Dios usa es ¿para qué? Para evidencia. Una evidencia espontánea de que el Espíritu Santo mora en ti. Para ti es una evidencia. El hablar en lenguas da una certeza de que tú tienes el Espíritu Santo, que Él está morando en ti, que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo y está activado en tu vida. Amén. La segunda manera en cómo Dios usa el don de lenguas cristiano es, Él pasa como un lenguaje de oración continuo que le permite orar en el Espíritu. Usted puede, ¿no es cierto? Sabemos, orar en el Espíritu y orar en entendimiento, o orar partes en el Espíritu y partes en el entendimiento. Pues esto, ¿no es cierto?, nos permite orar en el Espíritu, lo que se conoce por orar en el Espíritu. La tercera manera en cómo Dios usa el don de lenguas pasa como un regalo junto con la interpretación que Dios usa para comunicar a su pueblo cuando su pueblo está reunido. ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? Que a veces hay un grupo de personas que se reúnen, una iglesia, una congregación, un grupo de alcance, y están adorando a Dios y de pronto salen esas lenguas y alguna otra persona interpreta estas lenguas. ¿Con un propósito de qué? De edificación particular de parte de Dios. Yo he visto funcionar este don así, de esa manera, poniéndonos un grupo a un lado y otro grupo a otro lado. Estos oraban en lenguas, estos interpretaban. Y luego volcamos, estos oraban en lenguas y los del otro lado interpretaban. Y eso es muy importante de tenerlo presente. La cuarta manera en cómo Dios usa el don del Espíritu Santo pasa como la habilidad del don en una situación misionera, de hablar con las personas en su idioma. Entonces tiene estas 4 maneras en cómo Dios usa este don. La palabra glosa, la palabra griega, glosa, que es glosa como escribimos nosotros en español, glosa, pero esta con doble S. La palabra griega glosa significa lengua o lenguaje hablado. En el Nuevo Testamento, esta palabra, glosa, es el don sobrenatural de hablar en otro idioma sin que éste hubiera sido aprendido. ¿Ok? Entonces, glosa es eso, hablar en otro idioma sin que éste hubiera sido aprendido o estudiado. El fenómeno de hablar en lenguas o de orar en lenguas es llamado de diversas maneras. La primera de ellas es glosolalia. Glosolalia. Wow. La glosolalia. ¿Y qué es eso? Esa es la capacidad de hablar una lengua desconocida. Se conoce como glosolalia. También se dice de ellas, es una expresión glosolálica. Es una expresión glosolálica. También se dice, como les decía, es llamado de diversas formas. Se le dice también orar en el Espíritu. Se le dice lenguaje espiritual. Se le dice lenguaje celestial. Se le dice comúnmente lenguas. Otros le dicen lenguas devocionales. Otros se dice hablar en lenguas. Y otros dicen discurso extático. Discurso extático, que significa discurso enfervorizado, hablar de manera enfervorizada. Y además de ello, lenguaje automático. Todos estos términos son asociados con el don de lenguas, con hablar en lenguas. Amén. Y todos esos que parecen así medio raros son los que dan lugar al estudio más profundo, ¿no es cierto?, de este don. No son porque sí.
Entonces, si algún momento cae en sus manos, ¿no es cierto?, algún libro que le hable acerca de la extática con X, en inglés con ESZ, ¿no es cierto?, entonces va a tener que entender de qué se trata, ¿no es cierto?, del hablar en lenguas, ese hablar enfervorizado, ¿no es cierto? Muy interesante conocer todas estas acepciones. En el Nuevo Testamento se refiere como nuevas lenguas en Marcos 16:17. Revisa Marcos 17, estoy utilizando la Reina Valera 60. En Marcos 16:17 dice nuevas lenguas. Dice en la misma versión, dice en Hechos 2:4, dice otras lenguas. En 1 Corintios 12:10 dice diversos géneros de lenguas. Y en 1 Corintios 14:2 dice lenguas. No existe ninguna diferencia esencial en ninguna de estas cuatro expresiones. Se refiere exactamente a lo mismo. Amén. Entonces, para alguien que quiera ser, ¿no es cierto?, que es estudioso y quiere, ¿no es cierto?, terminar conociendo todo este tipo de cosas, le puede pensar de que se trata de cuatro diferentes maneras. Son exactamente la misma cosa, no hay diferencia, las mismas cuatro expresiones. Y para redondear, debemos decir que la palabra griega glosa simplemente se refiere a un lenguaje. Y en este contexto, en el contexto que estamos hablando, se refiere a un lenguaje que tú no has aprendido. O si quieres, a un otro idioma que uno no ha aprendido ni estudiado. Amén. Bien, amados, hecha toda esta introducción técnica, entonces vamos a empezar a ver un poco más profundamente este tema. Es lamentable que los creyentes hubieran asumido a lo largo de los años que dichas lenguas eran lenguas desconocidas, en el sentido que nadie podía entenderlas porque nadie las había oído hablar como lenguas reales. Entonces, como nadie las oyó hablar como lenguas reales, entonces dijeron, son lenguas desconocidas. El común pensar en medio de las iglesias que son pentecostales, donde ha sido derramado y hay evidencia del hablar o del orar en lenguas, la mayoría de los hermanos piensa que se tratan de lenguas desconocidas, pero hay evidencia de que no es así. El uso de la palabra griega glosa o lengua en español sugiere por definición que las palabras habladas son entendibles en algún lugar. Eso que está hablando se supone que es entendible en algún lugar. Para eso hay que entender, ¿no es cierto?, cómo es la evolución de las lenguas. Existen alrededor de 30 lenguas que podemos decir lenguas maternas, 30 que son el eje, lenguas que son habladas por más de 40 millones de personas. Esas son las lenguas más conocidas, son 30, ¿de acuerdo? Cada una de ellas hablada por más de 40 millones de personas. Como el primer caso es el caso del mandarín chino. El mandarín chino que es hablado por más de 865 millones de personas. ¿Ok? Ese es el lenguaje más hablado, el idioma más hablado en el mundo. 865 millones de personas se comunican utilizando el mandarín chino o hablan el mandarín chino. Esto obviamente es un número que es dinámico. Este es un número, ¿no es cierto?, de hace 10 años exactamente, por si acaso. El segundo más hablado es el inglés. Y el inglés es hablado por más de 334 millones de personas. Es interesante saber que hay países como Estados Unidos donde hay 70 idiomas. Obviamente donde predomina el inglés, pero hay 70 lenguajes.
Y ese tipo de cosas es como en el caso nuestro, en el caso de Bolivia, ¿no es cierto? No sé si son 22 o 32 las lenguas que existen o los idiomas o lenguajes que hay acá, de los cuales entiendo que son 3 son, o 4 son los reconocidos como lenguas oficiales. Entonces, estas lenguas madres, ¿no es cierto?, que son lenguas que son habladas por más de 40 personas, o también son conocidas como lenguas del hogar o idioma del hogar. También se dicen de ellos como es un idioma de buena fe. Un idioma, una lengua de buena fe es aquel que la gente de la comunidad usa y entiende. Hemos de entender que el castellano que hablamos en nuestro país no es el mismo, no es idéntico. Hay cosas que se dicen acá en Santa Cruz, hay cosas que se dicen en Cochabamba y hay cosas que se dicen en La Paz y significan cosas diferentes. Por ejemplo, no sé dónde se dice viromen, creo que es en la Argentina, ¿no ve? En la Argentina dicen viromen, que está aquí a muy pocos kilómetros de distancia. Aquí se le dice mango, ¿no ve? Ok, en La Paz se dice punta bola y algún chuquisaqueño más sofisticado dirá bolígrafo. Y todos son sinónimos, pero discúlpenme, no es la misma expresión. Hay cosas en el hablar, por ejemplo, ¿no es cierto? El recalentado, ¿no es cierto? En muchos lugares de nuestro país se utiliza una expresión quechua, que es el coñichi, ¿de acuerdo? Ok, y por ejemplo, autores de libros al respecto señalan que es parte del habla de Santa Cruz. O sea que también entonces en Santa Cruz se incorporaron, ¿no es cierto?, palabras quechua, obviamente por la migración de harto cochabambino. O como por ejemplo, hoy en día, ¿no es cierto?, se ha aceptado de que la palabra software es parte, ¿no es cierto?, de la Real Academia. O software o web, ¿no? O sea que también es parte, ¿no es cierto?, hoy en día reconocido como parte del castellano o del español. Entonces, hay que entender que los idiomas, los lenguajes son cambiantes. ¿Ok? Conforme va transcurriendo la vida, son dinámicos. Amén. Entonces, es bueno dejar ese tipo de marco claramente establecido. Las lenguas milagrosamente habladas en la iglesia cristiana, ¿por qué? Porque fueron recibidas por milagro, no fueron recibidas, ¿no es cierto?, por obra de hombre. Nadie les enseñó, nadie les dijo, ¿no es cierto?, van a hablar así. No, no. Las lenguas milagrosamente habladas en la iglesia cristiana en el pasado y en el presente no son habla galimatías. ¿Qué significa que no son habla galimatías? No son habla irracional o confusa. ¿De acuerdo? No son el que nosotros no conozcamos en la lengua que está siendo hablada. No quiere decir, ¿no es cierto?, que estén hablando confusión o que sea un lenguaje irracional o que sean unos sonidos que no tienen estructura. No nos consta. Y las experiencias dadas en diferentes lugares del mundo han demostrado que esto es así. Que ministrando en Uganda, de pronto, una persona empieza a hablar en lenguas y resulta con que está hablando un ruso fluido. Y otra persona que está siendo ministrada en el Japón, de pronto está hablando un perfecto alemán. Y en otros lugares están hablando otro tipo de dialectos. Lo que sucede es que las personas del entorno no lo conocen, pero eso no quiere decir que no sean lenguas. Entonces, el que los desconozcamos no las invalida como lenguajes desarrollados o que otra gente los hable. Entonces, hemos de entender eso, que las lenguas milagrosamente habladas en la iglesia en el pasado y en el presente no son sonidos sin sentido, no son habla galimatías, no es un habla irracional o confusa, no es un parloteo sin sentido o pura palabrería en lo absoluto, porque esos son los epítetos que le pone la gente a este tipo de temas para descalificarlo. Creo, junto a muchas otras personas y a muchos otros estudiosos,
que un lenguaje espiritual puede ser cualquiera de los, escuche bien, 6,000 idiomas que actualmente se hablan sobre la faz de la tierra. ¿Está usted ya escuchando? 6,000 idiomas son los que se hablan hoy día sobre la faz de la tierra. En consecuencia, ¿cómo nosotros podemos atrevernos a decir de que eso no es un idioma, un lenguaje que inspirado por el Espíritu Santo esté hablando Juan, Pedro, María, si el propósito de este don de lenguas es glorificar a Dios? Amén, amén. O si no se trata de uno de esos 6,000 lenguajes, ¿no se tratará de un lenguaje angelical? ¿Cómo puede decir eso usted, pastor? Lo puedo decir porque la Biblia señala en 1 Corintios 13:1 lo siguiente: si yo, y está hablando aquí Pablo, un hombre lleno del Espíritu, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, perdón, así dice su Biblia, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ándale. Entonces, si no se trata de uno de esos 6,000 lenguajes o idiomas, entonces, ¿cómo tenemos la certeza de que no se trata de una lengua angelical? La Biblia lo sostiene y lo señala a través de uno de los hombres que dejó establecido el elemento de doctrina más sólido que existe hasta nuestros días, y en particular para la iglesia gentil. El lenguaje espiritual a menudo demuestra tener una interpretación humana. O sea, ¿cómo podría interpretar otra persona, no es cierto, lo que habla otra? ¿Cómo podría funcionar el don de interpretación de lenguas si este no tuviera algún tipo de consistencia? Si se tratara exclusivamente de parloteo o de sonidos inentendibles. En consecuencia, podemos decir que el lenguaje espiritual a menudo demuestra tener una interpretación de carácter humano. Existen múltiples testimonios de ello en todas partes del mundo, de gente hablando, empezando del primer día, empezando de ahí cuando estaban los cretenses y estaba esta otra gente, y los escucharon hablar a los discípulos en su propia lengua. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces podemos decir que existen 7 razones para hacer uso de una lengua espiritual. Eso es bueno que nosotros entendamos, ¿no es cierto? O sea, ya les dije, Dios nunca hace las cosas porque sí. Dios siempre tiene razones. Y a veces, muchas veces nos contentamos con conocer, ¿no es cierto?, una razón. Y a veces ni siquiera conocemos bien la razón por la cual Dios nos regaló algo o nos dio algo. Y luego no le sacamos el jugo que deberíamos sacarlo a ese regalo de Dios. Entonces, hoy tengo que decirles desde esta tribuna que existen 7 razones para hacer uso de una lengua espiritual. Esas razones, esas 7 razones, demuestran 7 verdades espirituales maravillosas y ocultas que vamos a tratar de ¿qué? Vamos a tratar, ¿no es cierto?, de abrir el paquete, como estamos en época de Navidad, y vamos a sacar el regalo de lo que está ahí adentro. Si lo permiten, ¿no es cierto? O sea, porque de esto quiero predicar, compartir y enseñar, porque entiendo que hay una gran bendición en ello. ¿Cuáles son estas 7 razones, estas 7 verdades espirituales? 1, la evidencia personal. ¿Qué quiere decir? No necesito que nadie me diga que tengo o no tengo el Espíritu Santo. El que tenga el don de lenguas,
es la muestra de que lo tengo. ¿Y eso qué hace con mi caminata espiritual? Me bendice. Me bendice porque tengo ahora la certeza, ya no solo de que me digan de que Él vive en mí, ahora tengo la certeza de que Él está en mí. Amén, amén. ¿Hay gente aquí que tiene lenguas? Ándele. Esta es la primera evidencia. Pero ese es en pocas palabras, en resumen. Lo tenemos que estudiar. ¿Cuántos dicen amén? Para entender exactamente todo el alcance que tiene ello. Pero en pocas palabras, eso es la evidencia personal. Entonces tienes la evidencia personal de que Dios, que el Espíritu Santo está morando en ti. No tiene que venir a decirte el pastor ungido de Francia, ¿no es cierto? Tú tienes, o de Dinamarca, tú tienes, sí tienes el Espíritu Santo, o tú no tienes el Espíritu Santo, tú tienes el bautismo espiritual. No. El Espíritu Santo, el que tú tengas el don de lenguas activado en tu vida, es la evidencia de que el Espíritu Santo vive en ti. ¿Hay alguien que diga amén? Dele un aplauso al Señor. Un otro punto, el 2, es una declaración de alabanza. A ver, dígame, ¿no es cierto? Si el Espíritu Santo de Dios, si yo tengo ahora la plena certeza que el Espíritu Santo de Dios vive en mí, ¿cómo no voy a tener gozo de saber, ¿no es cierto?, que yo no tengo que ir a un lugar en particular para reunirme con Dios? Que yo no tengo, ¿no es cierto?, necesidad de ningún otro tipo de don, o que no tengo necesidad de andar pidiendo cierto tipo de dones, porque sé que tengo al dador de los dones morando ¿dónde? De inquilino en mí. Entonces no tengo que ir a buscar al pastor ungido que ora por los enfermos, porque el que sana a los enfermos vive en mí. Pueblo de Dios, ¿me está escuchando? El que me muestra la verdad de la palabra vive en mí. El que me permite discernir lo que está diciendo el pastor cuando predica vive en mí. ¿Hay alguien que diga amén? Bueno, el que me ayuda a tomar decisiones vive en mí. Entonces, si yo establezco mi relación de intimidad con Él y acudo a la cita de reunirme con Él en el altar de mi corazón, mi caminata ha de ser de otra manera. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces, ¿cómo no me voy a gozar? ¿Cómo no lo voy a alabar por este enorme privilegio de tener a Él morando en mí? Y ha de haber alabanza en mi corazón. ¿Por qué? Porque albergo en mi cuerpo al Todopoderoso. ¡Wow! Eso yo creo que es, ¿no es cierto?, motivo de gran júbilo. Hay gente, ¿no es cierto?, que he visto desmayarse por querer tocarlo a Maradona, o otros por quererlo tocar a Chávez, o por querer, ¿no es cierto?, llevar incluso al Che Guevara, y lo llevan pintado, y lo llevan en sus cascos, y lo llevan en su polera, etcétera, etcétera. Cuando el Todopoderoso, el Hacedor de maravillas, vive en mí, yo no necesito de todas esas garbages, de todas esas, bueno, ahí lo dejo. Amén. Malas interpretaciones y ídolos de barro. Tercer elemento, tercera razón para hacer uso de una lengua espiritual. Es un llamado profético. Si nosotros entendemos, ¿no es cierto?, cómo Dios le hablaba a su pueblo antes de la venida de Jesús, cómo Dios le hablaba a su pueblo antes de Pentecostés. Dios en la antigüedad le hablaba a su pueblo a través de ciertos hombres o de ciertas mujeres, sobre las cuales venía el Espíritu de Dios para que ellos profeticen, hablen la palabra de Dios.
Le pasó a Moisés, le pasó a Isaías, le pasó a Débora. Entonces, esa era la manera en cómo ellos, ¿no es cierto?, recibían. Y esta gente hablaba en hebreo. Si eso hubiera seguido siendo así, tú y yo y mi hermano hubiéramos tenido que estudiar hebreo. Pero cuando Dios regaló el don de lenguas, ahora podemos recibir en nuestra propia lengua la administración de su palabra. ¿Qué tiene que ver con el don profético? Están íntimamente relacionados, porque antes estaba destinado a un grupo exclusivo de personas y hoy día esto está diseminado en medio de todo el cuerpo de Cristo. Alábele al que vive, porque profetizar es hablar de parte de Dios. Y si el lenguaje que yo recibo recibe la inspiración del Espíritu Santo, ¿de parte de quién estoy hablando? Amén. Un cuarto elemento, una cuarta razón, es una experiencia uniforme. Todo aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo tiene exactamente las mismas evidencias de haberlo recibido. Si tú tienes el don de lenguas, tienes la certeza que Él mora en ti. Si tu vecino tiene don de lenguas, es porque tu vecino tiene ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en él. La experiencia es uniforme. No hay diferencia para ninguno. Es como el diezmo, 10% para todos, flat, plano. Amén. Alábele al que vive. Entonces se trata de una experiencia uniforme. También otra razón es porque es una oración inspirada por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros somos tomados por el Espíritu mientras estamos orando, o a veces mientras estamos durmiendo, y no sabemos ni siquiera por quién estamos orando y sobre qué estamos, ¿no es cierto?, orando en lenguas? Entonces nos usa para ese tipo de propósito. En particular, una oración inspirada por el Espíritu Santo. Cuando no sepas cómo orar, la mejor manera es orar ¿cómo? En el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. ¿Qué sucede con todos aquellos que son en extremos racionales o racionalistas, ¿no es cierto? Que se produce en ellos, y esta es otra de las razones, una liberación espiritual. Porque para poder hablar en lenguas y orar en lenguas, te tienes que hacer como niño. Tienes simple y llanamente que creer. Amén. Tienes simple y llanamente que creer. Porque si no crees, nunca las vas a hablar. Porque tu raciocinio te va a impedir que lo hagas. Entonces, esto es fruto de una liberación espiritual. Ya les digo, cada uno de estos puntos tenemos que abrirlos. Por eso les amenacé que voy a predicar 3, esta y 2 más, sobre este tema. Y finalmente, otra razón es que nos garantiza la continuidad de su presencia. Esa comunión, esa oración, al venir y ser inspirada por el Espíritu Santo, nos dice que Él está caminando conmigo. Nos demuestra la continuidad de su presencia en nuestras vidas. Miren cuán importante. Por eso empecé diciendo este tiempo, realmente es necesario que los cristianos nacidos de nuevo oremos en el Espíritu, oremos en lenguas, o es una opción. ¿Y cuál es la diferencia entre el que lo hace y el que no lo hace? Necesitamos conocer ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre aquel que lo hace a menudo y el que lo hace de año en cuando? Creo que es importante y tiene que ver con la luz que nosotros tengamos. Así que considere conmigo estas atractivas razones para hablar en lenguas
para que en nuestro próximo encuentro de jueves, si Dios lo permite, tengamos la oportunidad, ¿no es cierto?, de seguir auscultando este tipo de temas. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, aquí empezamos así, cuando hablamos de una evidencia personal. ¿Qué significa una evidencia personal? Significa tener la certeza de su presencia. Dios vive en mí. Amén. O sea, dense cuenta, ¿no es cierto? O sea, al inspirarnos el hablar en lenguas, lenguas de Dios, lenguas angelicales, lenguas espirituales, tengo yo la certeza que su presencia está conmigo y me va a acompañar donde quiera que yo vaya. No solo ahora la reconozco por razón, no solo he bajado mi razón a mi corazón, ahora tengo una evidencia que me conecta con Él. ¿Hay alguien que diga amén? Dese cuenta del privilegio que significa tener este don activado. Ya le dije, los israelitas hablaban su propio idioma y cuando Dios quería comunicarse con ellos, le hablaba a alguien, a un profeta. ¿Y en qué idioma le hablaba? En ese idioma, en esa lengua. Esta manifestación profética era ¿qué cosa? Era la evidencia predominante que el Espíritu Santo había venido sobre esa persona. O sea, Dios estaba usando a Moisés. Cuando Moisés le pregunta qué va a hacer respecto de cuando se encuentra en la península y el ejército del faraón está viniendo, entonces cuando él le pregunta, Dios le responde. Pero ¿cómo le responde? Le responde en hebreo. Y le dice, ¿qué me estás preguntando? ¿No es cierto? Levanta tu vara y ordena que se abra, que se divida el mar. ¿De acuerdo? Entonces, la evidencia de que venía el Espíritu Santo sobre Moisés está clara. Cada vez que tenía una indicación, eso es lo que sucedía. Sucede lo mismo con Isaías, sucede lo mismo con Eliseo, y esto es algo muy interesante. Entonces nos lleva a una conexión entre el don de lenguas y el don de profecía. Ándele. Aquí hay otra razón para orar en lenguas. ¿Hay alguien que diga amén? Hay una recomendación del apóstol que dice que sobre todos los dones nos sugiere ¿qué cosa? Buscar, anhelar, tener el don de profecía. Qué interesante, ¿no ve? ¿Hay alguien que diga amén? Bueno, solo les he dado, ¿no es cierto?, un poquito del chupetito de Coca-Cola que vamos a estar chupando estos días. La idea es aprender más. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu misericordia, por, Padre amado, permitirnos, Señor, escudriñar en tus escrituras, Padre amado, escudriñar, Padre amado, en lo profundo de tu espíritu, Padre amado, Señor, todas estas cosas que tú nos has regalado para edificación y para bendición, para la caminata exitosa de tu pueblo, Señor. El entendimiento de tu palabra, Padre amado, trae luz, como dice Padre Santo, Señor, tu palabra, porque es lumbrera nuestro camino. Padre Santo, queremos de que nos alumbre más claramente, Padre amado, para conquistar todo lo que tú quieres que nosotros conquistemos y hagamos en nuestra vida. Te damos gracias por la luz que traes, Señor, y en el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos de que, Padre amado, el compartimiento de esta enseñanza, Señor, sea de enorme edificación en nuestras vidas y nos permita anhelar, Padre amado, Señor, anhelar, Padre Santo, Señor, conocer más y vivir, Padre amado, Señor, esto que son tus dones. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Guarda nuestro retorno a casa, bendice a cada uno, bendice sus hogares, prospéralos en sus caminos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.